¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. A ver, hoy día es un día de reflexión después de lo que ha ocurrido con Acción Popular. El sábado nos hemos enterado de que no están las elecciones. Hoy día más temprano sacamos un último minuto con Javier Díaz Orihuela donde comentábamos qué había sucedido. Y lo que ha sucedido es tremendo, es simplemente que están fuera. Yo entiendo que esto es inapelable, porque lo que dice el JNE, según la norma, según la Carta Magna y según todos los conocimientos de los expertos, son decisiones que no admiten apelación de ninguna especie. Ellos sancionaron, han dicho lo que van a hacer, ya terminó, ya no van a regresar, no hay un nuevo proceso, no existe nada, están fuera. Responsabilidades, las que diga la ley, las que se logren determinar por investigaciones, no sé si entrará la fiscalía o no, pero eso queda en manos ya de, digamos, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Jurado Nacional de Elecciones y OMP. Pero están fuera. Hoy día vamos a conversar con un candidato presidencial, con un hombre vinculado a la educación y con un abogado constitucionalista que tiene mucha experiencia. Me refiero, en primer lugar, a Wolfgang Grosso, del Partido Integridad Democrática. Partido, diríamos, nuevo, si pensamos en la Acción Popular, que tiene varias décadas, evidentemente, Integridad Democrática es un partido nuevo, pero Wolfgang Grosso es un hombre con mucha experiencia. Vamos a conversar con él ahora. Hemos estado con él antes, pero vamos a regresar porque hay que preguntarle cómo va su campaña, que nos interesa mucho. Vamos a hablar después con Oscar Becerra, ex ministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, un hombre muy vinculado al tema de la inteligencia artificial. Y cerremos este programa con Ernesto Blume. Usted sabe quién es, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, un abogado muy conocido, para darle varios temas más. Comencemos con Wolfgang, que está con nosotros ya aquí. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Alfonso? ¿Qué Gracias. tal? No, como siempre, un gusto estar acá. A ver, te preguntaría primero por las bajas. Han habido un par de bajas que son significativas. Comencemos por, digamos, uno de los que iba entre los 5 o 10 o 6 primeros, que era Philip Butters. Él estaba en carrera y hace unas semanas decidió dar un paso al costado. ¿Qué opinión te merece? Bien, bueno, en general, cuando una persona está preparada para pelear, para luchar y lo hace en buena lid, el hecho de que un adversario se caiga por otros motivos es una situación lamentable por él o por la organización a la que representa. Yo, particularmente como Wolfgang Grosso, líder de un partido político en este proceso electoral, tengo que velar por las fortalezas de mi organización. Sin embargo, me parece que ha sido una situación promovida por el mismo candidato, por él, por esas quizás luchas intestinas o esas ambiciones o esa ambición de poder que se da y que lo que genera es precisamente lo que ha ocurrido, ¿no? Que un partido que podría tener relevancia, como tú lo dices, que estaba ahí al menos visible y aparecía en la foto, ya no está, ¿no? Pero ¿cuál lucha intestina por el poder? Todos los que están, digamos, postulando, están ambicionando o están interesados en el poder, ¿o Sí, no? pero cuando esta lucha se da en buena lid, con valores, que es lo que siempre manifiesto que debe prevalecer, ahí es donde, y no ocurre esto, entonces es donde prácticamente las organizaciones se caen como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, Ahora, no ha pasado eso con el partido Avanza País porque está el general Williams. Sí, es un general héroe nacional, es un miembro del equipo de Chavín de Huántar, ha sido un congresista de la República también. Es un reemplazo que para muchas personas es el adecuado o inclusive dicen que es mejor que Butters. sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Mejor que Batters lo veo al general porque tiene una trayectoria profesionalmente impecable. Vamos a ver cómo es la percepción de la población frente a alguien que representa el establishment o el que representa la política tradicional. Entonces, tú sabes, Alfonso, que la población en su mayoría no quiere saber nada, absolutamente nada con los políticos tradicionales, ni mucho menos con los que nos han representado o los que aparentemente nos han representado, que no ha sido así, y él formaba parte de este Congreso, ¿no? Entonces, habría que ver cuál va a ser la respuesta de la población.
Claro, pero esa, digamos, opinión del público, que no quiere nada con el establishment Mm, o con los conocidos, tiene el riesgo enorme de que puede saltar al vacío, como es el caso de Pedro Castillo. No era de establishment, es más, estaba en la encuesta y nunca sí, estuvo en la encuesta. claro, exacto. Y entonces apareció y ganó. Y la Sí, gente estaría muy contenta porque era alguien nuevo. Y claro. mira lo que ha pasado. Sí, pero claro, pues ahí viene un tema de responsabilidad que tiene que tenemos que tener todos los peruanos, porque en las manos de todos los peruanos está el futuro del país. Entonces, también girar hacia una persona que no tenía ningún tipo de experiencia, que Pero como era un profesor, era un hombre de Cajamarca, era un padre de familia, era un hombre que había luchado por, digamos, las peleas y las reivindicaciones de los maestros. O sea, tenía un súper pergamino, había sido vendido como el hombre que representaba lo, a todos los peruanos excluidos. lo acabas de decir, fue vendido, no él no se vendió. Tú sabes perfectamente quienes estuvieron atrás de esto fue una persona, como digo, hay que tener cerebro del mal, ¿no? Esos cerebros del mal que están atrás, tras las cortinas, y comenzó a levantarlo, a darle ese soporte, y como tú dices, vender una imagen de un profesor que defendía los derechos de los maestros, lo cual me parece bien. Utilizaron perfectamente eso, pero era una persona que no tenía ningún tipo de preparación para dirigir el futuro del Perú en ese momento. Claro, pero entonces regresamos al cuestionamiento sobre aquello que el marketing o las comunicaciones o la deformación o la manipulación de las narrativas pueden hacer creer Sí, al público sobre los personajes nuevos versus los antiguos. por supuesto, O sí, sea que claro. todo lo antiguo es malo, todo lo bueno es, Sí, todo lo nuevo es bueno. sí, Tampoco es así. no necesariamente. Por eso tienes que ver tú la trazabilidad, la trayectoria de quienes están y cómo tú lo compatibilizas con realmente con lo que han hecho. Por eso digo, en el caso, volviendo al tema de General Williams, a mí me parece un militar destacado, tuvo una trayectoria profesional, tuvo una participación. Él como yo, igual yo soy defensor calificado de la patria en otros estamentos. Si no estuvieras compitiendo por la carrera presidencial para el 2026, ¿votarías por Williams? No necesariamente. Tendría que evaluar cuál sería. Hay algunas, tendrías que pensarlo mucho realmente, porque realmente yo no veo muchos prospectos buenos para dirigir el país, muy pocos o contados con lo de la mano. Ya, regresemos a lo que ha pasado con la Acción Popular, que es lo que había dicho al introducir este programa. Bueno, finalmente, después de idas y vueltas, denuncias, comentarios, ya el jurado dijo, hasta acá nomás se acabó, adiós, se acabó el tema, chao, no hay Acción Popular. ¿Eso qué te parece a ti? Lamentable, a pesar, como vuelvo a decir, las peleas se tienen que ganar en el terreno de batalla, como se dice, ¿no? En el argot militar. Y Acción Popular es una organización que nació bajo un ideario de Fernando Belaúnde Terry, que compatibiliza, creo, con muchas personas, un partido que, al menos bajo el liderazgo de él, un partido que... Bueno, llegó 2 veces al poder democráticamente. sí, claro, por eso... La tercera fue Compañía Agua, que Así fue es. designado, elegido por los congresistas, Claro, pero ok, dentro de lo que era el marco sí, de la sí, Carta Magna. sí, pero como comentábamos, Alfonso, es un partido que fue trastocando sus valores, aparecieron esas ansias de poder lamentables donde peruanos, malos peruanos, digo yo en términos generales, anteponen los intereses personales y no partidarios y sobre todo los intereses del país, ¿no? En el entendido que es una propuesta para el país. Y lo que se vio ahora ha sido una absoluta irresponsabilidad de aquellos. Yo estoy hablando como peruano, no como político, sino como un peruano independiente que ha visto a la foto lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas, donde sabemos nosotros que ha habido unas acciones que por las cuales el jurado lo ha sacado fuera de la competencia, ¿no? Pero señalas otra vez las ansias del poder, Sí. como si esas ansias fueran negativas. No, pero esas ansias de poder que hacen que trastoquen los valores de las personas. O sea, todos tienen el derecho y la posibilidad de querer gobernar el país dentro de sus propuestas, de sus ideas, de lo que quieren. Pero cuando tú, Ansia, ese deseo, ese esa deseo, voluntad. porque no es una palabra negativa, no tiene una connotación negativa, No, es un deseo, ya, vamos a decirlo así, ese deseo voluntad de querer. y de servir y querer hacer lo mejor por nuestro país. Pero cuando ese deseo ya trastoca tus valores y haces cosas que, por ejemplo, lo que ha ocurrido, porque es un hecho,
lo que ha pasado, Hay algo raro, por decirlo menos. no, raro no, es una ilegalidad. Claro. Y eso porque el Jurado Nacional de Elecciones, más allá de lo que haya dicho Barnechea, que se va a ir con todo, que la van a pagar, que se va a ir contra los miembros del Pleno y que esto no saben con quién se han metido, más allá de eso, lo que él pueda decir, ha habido una ilegalidad de la cual el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un fallo que los ha sacado de competencia y que le ha dado partida de función a un partido que era parte de la historia del Perú. Y así de simple, ya lo sacó porque yo creo que tú y muchos de lo que sabemos este tema electoral y lo que significa un partido político para que se levante y para que vuelva a constituirse como organización política oficial, lo veo muy, pero muy difícil. Sí. Bueno, el caso del Partido Aprista es un poco distinto porque ellos han hecho un militante, un voto, han logrado una movilización nacional interesante y han elegido mayoritariamente a 4 que han tenido las mayores votaciones, ¿no? Hernán Garrido-Leca, Javier Blaquequequén, Jorge el Castillo, y quien ganó fue el Nobel, o novato, si queremos decirle así, de 38, 39 años, Enrique Valderrama, ¿no? Que es un chico que es del grupo de discípulos de Alan García. Yo lo recuerdo junto con Renzo Ibáñez y otras personas más cerca de García en los últimos años. Y bueno, termina ganando democráticamente por algo así como 180 y tantos votos sobre el segundo y se convierte en el futuro candidato presidencial del APRA, un hombre que habla de izquierda democrática, es un tipo que habla bien, tiene formación ideológica y que lo va a asistir este otro grupo de personas que hemos hablado, que no ganaron y que de una u otra manera han manifestado públicamente su deseo de continuar en la propuesta del Partido Aprista. ¿Cómo ves al Partido Aprista? El Partido Aprista es un partido de tradición, es un partido que, como tú sabes, pueden tener pueden haber algunas pugnas, rivalidades, si se le quiere llamar, pero cuando toman una decisión cierran filas, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido con los otros 3 candidatos que han tenido la más alta votación después de Valderrama, que ya estando fuera de contienda, lo que tú acabas de manifestar, han dicho, vamos a todos apoyar este navío hacia el norte del objetivo que el Partido Aprista pues sea relevante en este escenario político, ¿no? Sí, te vas a encontrar tú entonces con Valderrama en algún momento. Sí, y mire, fíjate que Valderrama personifica lo que estábamos conversando también y lo que he manifestado en otras entrevistas, que pienso, no es una opinión, que el próximo presidente del Perú va a ser un outsider, uno nuevo, una figura nueva, pero que sea una figura nueva preparada, que tenga una buena trayectoria profesional, académica, laboral, funcional, aquel que aplique la mejor estrategia en estos cortos 4 meses que tenemos por delante y aquel que no tenga antivoto, ¿no? Entonces, el personaje, Bueno, pero te estás describiendo. y estoy escribiendo a aquellos que son nuevos Sí. y Porque que... para hablar un poco de Wolfgang Grosso y del partido al que representas, tú eres nuevo en realidad en la política, no has estado en la política activa Así es. de los medios de comunicación, del Congreso de la República, de algún poder como digamos, judicial Sí. o el ejecutivo. No. Tú has estado sirviendo a la Fuerza Armada, Fuerza Aérea. desde la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Bien, y en la Fuerza Aérea has tenido el máximo de los grados, has sido general, ¿no es Sí, cierto? general. Y has tenido una particularidad en tu formación, porque eres un hombre de inteligencia, Sí, lo mi cual, especialidad en digamos, este escenario. hace muy interesante tu presencia, porque acá hay mucho de estrategia, de inteligencia, de contrainteligencia y de todas las artes Sí, alrededor del poder y de la información. sí, Pero además tú eres un hombre que tiene formación académica. sí, Es decir, así es. tu formación, digamos, institucional tiene que ver con la Fuerza Aérea del Perú, Sí. pero tú tienes una formación profesional, académica, que ha sido fuera de la Fuerza Aérea. Exactamente. ¿Dónde te has formado y qué has estudiado? Bueno, para mí mi segunda alma mater es la Universidad de Lima. Yo estudié administración en la Universidad de Lima, ya siendo oficial como segunda carrera. También he hecho el programa Alta Dirección en la Universidad de Piura. Estudié en Madrid también, estuve becado el año 2017 y también soy maestro, pues magíster en Desarrollo y Defensa Nacional y soy doctor o PhD, como se le denomina, en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro Altos Estudios Nacionales, ¿no? De ambos programas soy titulado
Pero también quiero mencionar, porque no quiero que se me encasille tampoco como un militar y solamente el tema de estrategia y seguridad, sino también he desempeñado cargos como director de movilización nacional, director general de política y estrategia, lo cual me ha permitido conocer a fondo la realidad nacional, porque para poder ocupar estos cargos tienes que hacer un trabajo de territorio, conocer, viajar. Conozco todo el Perú a lo largo y ancho del país, sé cuáles son las necesidades y requerimientos de nuestro país, de nuestra población, y eso fue lo que me motivó, Alfonso, para poder entrar a la arena política, ¿no? Una vez que pasé al retiro, hace 3 años, de la Fuerza Aérea, relativamente joven, relativamente digo, porque depende de cada. Yo tengo 58 años de edad, pasé al retiro a los 53, y claro, podía dedicarme a hacer empresa, que es lo que enseño justo, o lo que enseñaba en la Universidad de Lima. Yo enseño en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la carrera de Administración, toda la línea de Administración. Estás de licencia ahora. Sí, he dado un paso al costado para dedicarme de lleno a la campaña, y podría dedicarme a hacer empresa, a hacer lo que conozco también, pero como hemos comentado en alguna oportunidad, no puedo soportar ver a nuestro país cómo se desangra de esta manera, y por eso es que estoy poniendo a disposición mi poca o mucha experiencia, mi vocación de servicio, con mucho amor y entrega por nuestro país. El 3 de noviembre, tú has tenido por delegados una votación que el 7 ha sido ratificada, me imagino. Así es. Ya, tú eres la fórmula presidencial. Sí. ¿Quién te acompaña? Cecilia Sabache Miranda en la primera vicepresidencia y Wellington Prada Chipayo, un cusqueño, ingeniero abogado, que es el segundo vicepresidente, candidato a la segunda vicepresidencia del Perú. Ya, y tienes ya tus listas parlamentarias. Sí, Imagino que bastante avanzadas. sí, ya lista. O sea, para los que no conocen, creo que tú lo sabes, pero un poco para informar a la audiencia, el 80% de las listas se tienen que extraer por lo menos de la militancia activa inscrita antes del 12 de julio del año pasado, del 2024. Eso ya se presentó, como lo han hecho la mayoría de partidos. Tengo entendido que hay unos partidos que no completaron las listas. No es una tarea sencilla, créeme, fue un trabajo, pero muy, muy intenso. Y el otro 20% se va a presentar hasta el 23 de diciembre de los invitados, los que estiman pertinente tener invitados, o sea, aquellos que no son militantes, conjuntamente con el plan de gobierno, que es la fecha última, el 23 de diciembre. Ya, o sea, nos quedan pocos días, unos 8 días más. Sí, ya, bueno, ya está definido casi, ¿no? Casi en su totalidad. Sí, ¿no? Nosotros hemos cumplido con ese primer requerimiento del 80%, el 20% estamos afinando algunas cosas. ¿Quién es el número 1 del Senado para ti? Para Lima está Óscar Basurco, no sé si lo conoces. Sí, de la la compañía sí, CFOES. sí, ¿no? Que es un gran peruano, un profesional, un abogado, y que sí, ¿Y en diputados quién va primero? En diputados está Rosa Rugel. Rosa Rugel. Ya. Sí. Y tenemos, bueno, y hemos alternado también entre miembros de la militancia y otros que no son militantes invitados, como por ejemplo una gran empresaria, Cecilia Olorti, que al igual que yo y muchos, que de los que prácticamente somos la mayoría de Integridad Democrática, nuevos, entre comillas, en política, pero que peruanos que realmente quieren, que teniendo todo ya resuelto en su vida, quieren realmente aportar al país. Sí, ahora, ¿por qué razón habría que votar por un partido que va a debutar, que no tiene una experiencia política en el Congreso o en el Ejecutivo, siendo que entiendo que la mayoría de personas son, entiendo que profesionales seguramente muy reputados y prestigiosos, pero que el campo público tiene ciertas particularidades que no son sencillas? Sí. ¿Por qué habría que votar por un partido como el tuyo? Ya, mira, fíjate, y trae a colación o comentarios que salen en redes. Las redes aguantan todo también, y somos de acuerdo a un análisis que hicieron por ahí, uno de los muchachos dijeron que somos el segundo partido con menos problemas de corrupción, o que no tiene nada, ¿no? Entonces comienzan a salir en las redes y dicen, oye, pero este partido no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás? Y comienzan a elucubrar, comienzan a manifestar que porque no tenemos nada, habría que ver, no tenemos experiencia. Y yo digo, si tener experiencia política es tener los políticos que en este momento nos están gobernando, prefiero ser novato, ¿no? O sea, nosotros somos un partido que para ser presidente, Alfonso, o para ser gobernante, o para liderar el país, no hay una universidad que te prepara la carrera de ser presidente o ser congresista.
Para ser presidente, congresista o aquellos que nos van a representar, se necesita peruanos de bien, peruanos que tengan experiencia, trayectoria, que tengan competencias, que tengan conocimiento, que tengan transparencia. Entonces, el hecho de que nosotros somos un partido nuevo, que con vocación de servicio, que queremos realmente servir, queremos trascender, queremos darle un torque a la historia del Perú, donde no tenemos ningún problema, somos personas preparadas y tenemos la capacidad y las competencias para poder dirigir, porque el hecho de que tú tengas esa experiencia, nosotros, ese grupo de peruanos, no es que solamente va a gobernar, lo tienes que hacer en un gran equipo. El aparato estatal que está sobredimensionado, y eso está claro, que tiene que achicarse, tiene que ser más eficiente, vamos a tener que convocar a los mejores, a aquellos que tengan también experiencia y que no tengan ningún problema también, ¿no? Sí, pero el asunto es, eh, ¿por qué el público debería irse por tu partido, siendo que hay por lo menos eh, varias decenas de Sí. partidos que también son partidos nuevos? Porque tienes los consabidos, pero además creo que más de un 50% de esos 38 que existen, o 37, son partidos nuevos que son y van por primera vez. Sí. Ya, yo te voy a responder. Algo muy, muy claro. Fíjate, si bien es cierto, el principal problema que pensamos nosotros de nuestra nación, históricamente hablando, y lo que se ha enfatizado ahora, es la educación. La educación es fundamental. Políticamente la educación no vende, pero sabemos nosotros, y creo que está claro, que tenemos que tener una educación sólida de valores, de formación desde abajo, para que la generación que va a salir y que va a surgir tenga que ser una generación, una población educada, preparada y que no genere estos problemas de delincuentes, de corruptos y todo ya. Pero en este momento, Alfonso, lo que quiere la población, anhela y clama, primero que le solucione su problema de seguridad o inseguridad, en este caso. Problema de trabajo, problema de salud, ¿no? En este caso, nosotros como una propuesta nueva, yo he dirigido el sistema de inteligencia de la FA, sé perfectamente, lo digo, lo declaro, lo he mencionado, me he puesto al servicio del presidente de la República a través de otros canales sin ningún interés particular para darle los consejos, recomendaciones que se necesita. Y lo digo y lo enfatizo, en el Perú, en este momento en nuestro país, el principal problema de la inseguridad no se combate sacando a los militares a las calles o declarando estados de emergencia, estado de sitios, o declarando que se va a anular o se va a desactivar el instituto penitenciario. No, olvídate. O construyendo el frontón, desaforada esa propuesta. Son algunos componentes que se necesitan hacer, pero lo fundamental es la inteligencia. La inteligencia que es, te lo digo con conocimiento y causa, Alfonso, no es que lo diga de humo y ni tampoco que lo diga sin conocer, porque salen candidatos que dicen inteligencia y le preguntas si no saben absolutamente nada. La inteligencia es un componente, es un sistema que lo tenemos en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, que no está dando resultado porque se está aplicando inadecuadamente, pero con plataformas, sistemas como inteligencia de señales, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de redes, ¿no? Tenemos que ir a desarticular estas bandas y créeme que con esa aplicación, con esa capacidad y fortaleza que tenemos en lo que se refiere al país, con esa gran fortaleza, la seguridad la vamos a recuperar en menos de 6 meses. Y no lo digo de humo, créeme, porque vamos a sacar a estos delincuentes de las calles. Perú ha sido declarado socio estratégico fuera de la OTAN. Ujú. ¿Qué piensas al respecto? Estados Unidos ha hecho eso. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos ha girado a una respuesta porque él era aliado, Estados Unidos como país era aliado estratégico de Colombia, pero con un presidente como el que tiene Colombia, totalmente desaforado, que tú no sabes qué es lo que va a ocurrir, ha girado hacia el Perú. Perú es un país que tiene un tremendo potencial. No escatimo en el adjetivo de decir que el Perú, nuestro país, es un país, es una nación, es un país que tiene todo para ser una potencia en la región. Tenemos todo, Ya, pero Alfonso. ¿qué piensas de la relación con Estados Unidos? Que es importante, ¿no? Es una potencia mundial, es una potencia que está girando a mirarnos a nosotros como futuro. Ahora, este no es solamente una potencia mundial, ¿no? Porque potencia mundial hay muchas. Sí, Este es uno de los líderes del mundo, es sí, distinto, ¿no? claro, claro, a eso me refería, ¿no? Es un país que ya está mirando a Perú, obviamente con los intereses geoestratégicos que tiene como país, ¿no? Es un país muy poderoso en el mundo
y lo que está haciendo es tratar de hacer un contrapeso con China, que está... No sé si tú has tenido oportunidad de conocer el informe que viene de la Casa Blanca del mes de noviembre, en la que firma Trump, y lo que ellos explican es cuál es el plan para el océano en general, o sea, para los hemisferios en general, y explica específicamente lo que pasa en el Pacífico. Muy interesante porque lo que muestran es con claridad que aquí es el escenario nuevo, Claro. ¿no? Frente a las costas. A eso me refería con ese socio estratégico que nos están considerando nosotros fuera de la OTAN, porque está claro, y para los que no conocemos también el tema, si bien es cierto, China ya puso el pie en Chancay, tenemos otro puerto estratégico que es Corío, ¿no? Entonces, particularmente, pienso que Corío debe ser Ahora, Corío es para dentro de 5 años o más, pero antes de que Corío hay otros temas interesantes. El Congreso ha permitido Mm, que entren las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con armamento al Perú por un año. ¿Qué piensas al respecto? Bien, en la medida que ese ingreso, esa prerrogativa que se da sea para poder combatir un flagelo, una amenaza, porque ese es el propósito, el espíritu de esa Bueno, ley. para eso es, no creo que vengan No, a no, otra no, cosa. yo sé, pero sí, bueno, toda ayuda es fundamental, ¿no? Para combatir una amenaza como la que tenemos nosotros y que se está dando y que no estamos combatiéndola efectivamente porque justamente hay una inteligencia inadecuada en su aplicación. Se ha firmado un convenio entre Corea del Sur y el ejército peruano para hacer tanques. Sí. ¿Qué piensas? Bien, bueno, es parte del fortalecimiento que tenemos que tener como nosotros como Fuerza Armada, es un mandato constitucional, porque existen dos pilares fundamentales. Uno es la seguridad integral y el otro es el desarrollo. Sí, pero me refiero en función de Estados Unidos, porque Corea del Sur es del bloque occidental. Sí, sí. Y ahí lo que estamos haciendo es, Tener un acercamiento. así como está Chancay, que es de los chinos, Sí. así como los chinos están en diferentes temas acá, como la minería o la electricidad o el internet. En este caso, Estados Unidos ha decidido más bien ingresar de otra forma. Sí. Y está a través de convenios del FBI con la Policía Nacional de los municipios, a través de Corea del Sur con sus tanques, a través de Corea del Sur con la base naval, perdón, y la base, efectivamente, el CIMA, ¿no es cierto?, en el Callao. Está en inversiones importantes como el caso de Matarani, que ha comprado más del 50% de ese puerto que era privado. O sea, empresas como BlackRock o fondos como BlackRock, que son norteamericanos, el puerto de Eten ha sido adjudicado a una empresa peruana, pero cuyo socio es norteamericano, que acaba de ser incorporado hace poco, y se habla de los F-16. ¿Qué piensas de los F-16? A ver, primero te voy a responder, el tablero geopolítico no es estático, es dinámico, se va cambiando. Mira la foto ahora con la asunción de Kast en Chile, prácticamente tú ves cómo van cambiando los colores en Sudamérica, ¿no es cierto? Y eso también sucede en el mundo. Nada es estático, Alfonso, ¿no? Entonces, lo que tiene que prevalecer son los intereses del país a futuro, siempre, ¿no? Más allá de cualquier posición. Tú tienes un presidente que es de izquierda, otro lo sucede uno de derecha y después otra vez lo vuelve de izquierda. Lo que tiene que prevalecer son los intereses del país. En ese sentido, todo lo que sea favorable para el Perú, que sea bienvenido. Fortalezcamos eso, ¿no? Si en estos, lo que tú acabas de mencionar, que lo tengo perfectamente claro, va a ser un fortalecimiento para el país en cuanto a una acción inmediata frente a amenazas que tenemos, hagámoslo, ¿no? Y en cuanto al F-16, me parece una plataforma muy buena, lo he manifestado permanentemente. Tú eres un hombre de la Fuerza Aérea, Claro, sabes de eso. Sí, claro. Entonces, a ver, es como decir, cuando hablamos nosotros de adquisiciones, estaban en la palestra, estaba el Saab Gripen sueco, el Rafale, ¿no? Que es francés, caros. Cuando tú compras una plataforma, no solamente compras la plataforma, sino compras el mantenimiento, el combustible, todo. No son los Paquete, en realidad. Exactamente, no son los Y más son por varios años, porque no se compran ahora. Por supuesto, ¿no? Tú vas a recibir, creo, con los aviones dentro de 2 o 3 años. Así es. Y el sistema terminará de ajustarse en 5. Así es. Y esto es un plan de décadas. Así es, y también este plan tiene que ser estratégico porque no solamente se tienen que adquirir aviones, sino se tienen que adquirir las plataformas que son conexas. Claro. O sea, un sistema de comando y control es fundamental.
Drones es lo que siempre manifiesto. Fíjate lo que pasó entre Ucrania y Rusia, y nosotros somos un país que tenemos 5 fronteras y que tenemos que estar preparados para justamente cumplir ese mandato constitucional que es la defensa nacional. Bien, o sea que ves con buenos ojos esa cercanía de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Digamos que tú, presidente, la acentuarías. Sí, ¿Más sí, que con los chinos? sí, sí. Es una buena declaración, Sí, quizá para un titular. sí, o sea, y yo lo que haría sería, vuelvo a decir, prevalecer los intereses del país, ¿no? No digo que lo de China sea malo, ¿no? Pero nosotros tenemos que girar y tener varias cartas sobre la mesa para no estar en un solo segmento que nos puede generar solamente una posición muy cementada. Muy bien, Wolfgang, te agradezco mucho por tu tiempo. Seguimos tu campaña de cerca, Sí, así gracias. que estaremos conversando más adelante con mucho gusto. Sí, yo solamente, Alfonso, nuevamente agradecerte por estar acá en tu plataforma. Siempre es un gusto estar acá, conversar y exhortar a la población y a los que están mirando este programa, este importante programa que tiene bastante llegada, que no bajemos la guardia, no perdamos la esperanza, que seamos conscientes y responsables, investiguemos, analicemos, miremos las diferentes propuestas para que podamos tener la mejor capacidad de decisión y decidir por quién, elegir a quién va a gobernar de la mejor manera nuestro país. Gracias por acompañar. Gracias. Vamos a una pausa, amigos, y continuamos.